Cómo llegar a Dios. El ser humano, en algún momento de su vida, se hace preguntas profundas. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Hay algo más allá de lo que puedo ver? ¿Cómo puedo encontrar paz y felicidad verdaderas? Estas preguntas surgen porque dentro de cada uno de nosotros hay un anhelo de conexión con nuestro Creador, un deseo de conocer a Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, problemas y sufrimiento, muchos buscan respuestas en distintas direcciones: la ciencia, la filosofía, la riqueza, el poder o los placeres temporales. Sin embargo, ninguna de estas cosas puede llenar el vacío del alma ni traer la paz que solo Dios puede dar. Dios nos creó con un propósito y quiere que lo conozcamos. No se trata de una religión vacía o de simples rituales, sino de una relación personal con Él, una relación que transforma vidas y trae verdadera paz al corazón. Este libro ha sido escrito para aquellos que desean encontrar a Dios y entender cómo acercarse a Él. No importa quién seas, qué hayas hecho en el pasado o cuán lejos creas estar de Dios, su amor es infinito, y Él te está llamando a acercarte. La Biblia nos enseña en Jeremías 29:13, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Esto significa que Dios no está lejos de nosotros, sino que está esperando que demos el paso de buscarlo con sinceridad. A lo largo de estas páginas, exploraremos quién es Dios, por qué a veces sentimos que estamos lejos de Él y cuál es el camino para encontrarnos con su amor y su presencia. Veremos cómo Jesucristo es el puente que nos conecta con Dios, cómo la fe y el arrepentimiento son fundamentales en este proceso, y cómo la oración, la lectura de la Biblia y la vida en comunidad con otros creyentes pueden fortalecer nuestra relación con Él. Si has sentido un vacío en tu vida, si buscas respuestas o simplemente deseas conocer más sobre Dios, este libro es para ti. No necesitas cumplir requisitos imposibles, ni ser una persona perfecta para acercarte a Él. Dios te ama tal como eres, y quiere guiarte hacia una vida llena de propósito y esperanza. Te invito a abrir tu corazón y permitir que Dios hable a tu vida a través de estas páginas. Juntos, descubriremos el camino que nos lleva a Dios y experimentaremos el gozo de conocerle. Si deseas algún ajuste en el tono o contenido, dime y lo modificamos. Bendiciones. Capítulo 1. La búsqueda de Dios. ¿Por qué buscar a Dios? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido la necesidad de buscar a Dios. No importa la cultura, la época o la condición social, siempre ha existido en el corazón del ser humano una inquietud por lo trascendental. Esta búsqueda no es casualidad, sino una señal de que fuimos creados con un propósito mayor, uno que va más allá de lo material y lo efímero. Dios nos diseñó con un espíritu que anhela la conexión con Él. Podemos tener éxito, dinero, relaciones y todos los placeres de la vida, pero si nuestra alma está vacía de Dios, siempre sentiremos que algo nos falta. San Agustín expresó esta realidad con sus famosas palabras: «Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti». Hay muchas razones para buscar a Dios, pero entre las más importantes están: la necesidad de propósito. Muchas personas viven sin un sentido claro de dirección. Buscan satisfacción en logros personales, pero con el tiempo descubren que esto no llena el vacío interior. Dios nos creó con un propósito eterno y cuando lo encontramos, experimentamos verdadera plenitud. El deseo de paz y esperanza. En un mundo lleno de problemas, crisis y sufrimiento, Dios es la única fuente de paz verdadera. Jesús dijo en Juan 2:27 de la tarde: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo». La necesidad de amor incondicional. El amor humano es imperfecto y a menudo condicionado a nuestras acciones. Dios, en cambio, nos ama sin reservas, sin importar nuestro pasado o nuestras fallas. La eternidad del alma. La vida no termina con la muerte. Buscar a Dios es prepararnos para una eternidad con Él, asegurándonos de que nuestro destino final sea la presencia de nuestro Creador. La necesidad espiritual del ser humano. La humanidad no solo tiene necesidades físicas y emocionales, sino también espirituales. No somos solo un cuerpo con emociones, tenemos un alma que anhela la conexión con lo divino. Cuando ignoramos esta necesidad espiritual, intentamos llenarla con otras cosas. Algunos buscan sentido en el trabajo o el dinero.
Otros en placeres temporales, como el entretenimiento, la fama o las relaciones. Otros recurren a la ciencia o la filosofía en busca de respuestas. Si bien estas cosas pueden dar satisfacción momentánea, ninguna puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Jesús nos enseñó en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que el ser humano necesita algo más que lo material para vivir plenamente. La depresión, la ansiedad y el sentimiento de vacío son señales de que el espíritu humano necesita más que éxito, posesiones o reconocimiento. Necesitamos a Dios porque fuimos creados para vivir en comunión con Él. El vacío del alma sin Dios. La ausencia de Dios en la vida de una persona se manifiesta de diversas formas. Inseguridad. Sin Dios es fácil perder el sentido de identidad y propósito. Desesperanza. Cuando surgen problemas, la vida puede sentirse sin sentido. Soledad espiritual. Aunque estemos rodeados de personas, la falta de conexión con Dios deja un vacío que nada puede llenar. Temor a la muerte. Sin Dios, la muerte se ve como el final, generando angustia y miedo. Pero cuando encontramos a Dios, experimentamos transformación. Él nos da paz, propósito, amor y seguridad. La fe en Dios nos ayuda a enfrentar cualquier dificultad con la certeza de que no estamos solos. ¿Cómo este libro te guiará en el camino? Este libro no es solo un conjunto de ideas religiosas, sino una guía práctica para acercarte a Dios y desarrollar una relación profunda con Él. A lo largo de estas páginas encontrarás principios bíblicos que te ayudarán a comprender quién es Dios y cómo puedes conocerlo. Ejemplos y testimonios de personas que han experimentado una transformación espiritual al encontrar a Dios. Pasos prácticos para desarrollar tu fe, aprender a orar, leer la Biblia y vivir una vida conforme a los principios divinos. Respuestas a preguntas comunes como: ¿cómo sé que Dios realmente existe? ¿Qué hacer si tengo dudas? ¿Cómo sentir la presencia de Dios en mi vida diaria? Un llamado a la acción, invitándote a tomar decisiones que impactarán tu vida espiritual para siempre. Este libro está diseñado para cualquier persona, sin importar su trasfondo religioso o nivel de conocimiento sobre la fe. No importa si eres alguien que nunca ha leído la Biblia, o si llevas años buscando a Dios sin encontrar respuestas. Aquí hallarás herramientas para iniciar o fortalecer tu relación con Él. Si has sentido un vacío en tu vida, si anhelas encontrar respuestas o simplemente deseas experimentar un amor incondicional, te animo a que sigas adelante con esta lectura. Dios no es un concepto lejano ni inaccesible. Él está más cerca de lo que imaginas y quiere revelarse a ti de una manera única y personal. Acompáñame en este viaje espiritual. Abre tu corazón y permite que Dios transforme tu vida. Él te está esperando. Este capítulo establece una base sólida para el resto del libro. Si deseas algún ajuste o un enfoque diferente, dime y lo adaptamos. Capítulo 2. La existencia de Dios. Una de las preguntas más fundamentales que el ser humano se hace es: ¿Dios realmente existe? A lo largo de la historia, filósofos, científicos y creyentes han debatido esta cuestión, pero la realidad es que la existencia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Aunque no podamos verlo físicamente, su presencia se evidencia en la creación, en la historia, en la transformación de vidas y sobre todo, en su revelación a través de la Biblia. Evidencias de la presencia de Dios. Existen varias razones y pruebas que apuntan a la existencia de Dios. Aunque la fe es esencial para conocerlo verdaderamente, también podemos ver su presencia en el mundo que nos rodea. 1. La creación, el diseño inteligente. Uno de los mayores indicios de la existencia de Dios es la perfección del universo. La complejidad y el orden del cosmos no pueden ser producto del azar. La ciencia misma demuestra que el universo sigue leyes matemáticas precisas, desde la gravedad hasta la estructura del ADN. La Biblia nos dice en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Cuando observamos la inmensidad del cielo, la diversidad de la vida en la tierra y la complejidad del cuerpo humano, es difícil pensar que todo surgió sin un propósito.
Todo parece apuntar a un creador que diseñó con sabiduría y amor cada detalle. 2. La conciencia y el sentido moral. Otra prueba de la existencia de Dios es la conciencia moral. A lo largo de la historia y en todas las culturas, el ser humano ha distinguido entre el bien y el mal. Si fuéramos simplemente materia sin propósito, no tendríamos un sentido innato de la justicia o la compasión. Romanos 2:15 de la mañana dice que la ley de Dios está escrita en el corazón de los hombres, y por eso sentimos culpa cuando hacemos algo malo y satisfacción cuando hacemos el bien. 3. Experiencias espirituales y milagros. Millones de personas han experimentado la presencia de Dios en sus vidas de manera personal. Desde milagros hasta sanidades inexplicables y cambios radicales de vida, Dios sigue manifestándose en la actualidad. La oración ha sido una herramienta poderosa a través de la cual muchas personas han sentido su amor, su dirección y su consuelo en tiempos difíciles. La Biblia como revelación divina. La mejor manera de conocer a Dios es a través de la Biblia, su palabra. La Biblia no es solo un libro religioso, sino una colección de 66 libros inspirados por Dios que han cambiado vidas a lo largo de los siglos. 1. La Biblia es única en su estructura y mensaje. A diferencia de otros escritos antiguos, la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, en diferentes lugares y situaciones, y aún así mantiene un mensaje coherente. Dios ama a la humanidad y ha provisto un camino para la salvación a través de Jesucristo. 2. Su precisión histórica y científica. La Biblia contiene numerosos relatos históricos que han sido confirmados por la arqueología. Además, menciona conceptos científicos que fueron descubiertos siglos después, como la redondez de la Tierra, Isaías 40:22, o la importancia de la sangre en la vida humana, Levítico 5:11 de la tarde. 3. Su poder transformador. Millones de personas han encontrado en la Biblia guía, esperanza y transformación. Es un libro vivo, capaz de hablar al corazón de cada persona en diferentes circunstancias. Hebreos 4:12 de la mañana dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Testimonios de fe y transformación. A lo largo de la historia, innumerables personas han experimentado la existencia de Dios de manera tangible. Sus vidas han sido transformadas por su poder y su amor. 1. Testimonios bíblicos. La Biblia está llena de historias de personas que encontraron a Dios y fueron cambiadas por Él. Pablo, de perseguidor de cristianos a uno de los mayores predicadores del Evangelio. Su conversión en el camino a Damasco, Hechos 9, muestra el poder transformador de Dios. María Magdalena, una mujer marcada por el pecado que encontró redención y propósito en Jesús, Lucas 8:2. El ladrón en la cruz, en su último momento, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y recibió la promesa del paraíso. Lucas 11:39 del noche menos 43. 2. Testimonios actuales. Hoy en día, muchas personas han experimentado milagros y cambios radicales en sus vidas al conocer a Dios. Algunos ejemplos incluyen: personas que han sido liberadas de adicciones después de entregar sus vidas a Cristo. Ateos que han encontrado fe al estudiar la Biblia y ver su poder transformador. Enfermos que han sido sanados tras la oración y la intervención divina. Estos testimonios nos recuerdan que Dios sigue actuando, y que su existencia no es solo un concepto teórico, sino una realidad que se puede experimentar. Conclusión. La existencia de Dios no es un misterio imposible de resolver. Aunque no podamos verlo con nuestros ojos, podemos conocerlo a través de su creación, su palabra y su obra en nuestras vidas. La Biblia es su carta de amor para la humanidad, y a través de ella, podemos descubrir su carácter y su propósito para nosotros. Si alguna vez has dudado de la existencia de Dios o te has preguntado si realmente está presente, este capítulo es solo el comienzo de un viaje hacia la verdad. Te invito a seguir explorando, abriendo tu corazón y permitiendo que Dios se revele en tu vida de una manera personal. Dios no es solo un concepto o una creencia, sino una persona real que desea encontrarse contigo.
Él está esperando que dé el primer paso para conocerlo y experimentar su amor y poder. Este capítulo establece una base sólida para el lector que busca respuestas sobre la existencia de Dios. Si quieres modificar o ampliar algún punto, dime y lo ajustamos. Bendiciones. Capítulo 3. El pecado y la separación de Dios. Desde el principio de la humanidad, Dios diseñó al ser humano para vivir en comunión con Él. Sin embargo, el pecado interrumpió esa relación perfecta, trayendo sufrimiento y separación espiritual. Para entender cómo podemos llegar a Dios, primero debemos comprender qué es el pecado, cómo nos afecta y por qué necesitamos reconciliarnos con nuestro Creador. El origen del pecado según la Biblia. El pecado no es solo una lista de acciones incorrectas, sino una condición espiritual que afecta a toda la humanidad. La Biblia nos enseña que el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva. 1. El pecado en el Edén. En Génesis 3, se relata cómo Dios creó a Adán y Eva y los colocó en el jardín del Edén. Allí vivían en perfecta armonía con Él, disfrutando de su presencia sin vergüenza ni miedo. Dios les dio libertad, pero con una advertencia clara. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:16 de la mañana menos 17. El enemigo, Satanás, engañó a Eva haciéndole dudar de la palabra de Dios y llevándola a desobedecer. Ella y Adán comieron del fruto prohibido, y con ese acto, el pecado entró en la humanidad. 2. El resultado de la caída. A partir de ese momento, la naturaleza humana quedó marcada por el pecado. La relación entre Dios y el hombre se fracturó, y el mundo dejó de ser el lugar perfecto que Dios había diseñado. Romanos 5:12 de la mañana explica. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde entonces, el pecado se convirtió en una barrera entre Dios y el ser humano. Consecuencias espirituales de vivir alejados de Dios. El pecado no solo es un problema moral, sino un problema espiritual. Nos aleja de Dios y nos deja expuestos a sus consecuencias. 1. Separación de Dios. Isaías 59:2 nos dice: Pero las iniquidades de ustedes han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho que Él esconda su rostro para no oírlos. El pecado nos desconecta de la presencia de Dios. No porque Él no quiera acercarse a nosotros, sino porque nuestra condición de pecado nos impide disfrutar de su santidad. 2. Vacío y desesperanza. Muchas personas viven sintiendo un vacío interior que tratan de llenar con dinero, éxito, relaciones o placeres temporales. Sin embargo, nada de eso puede sustituir la paz que solo Dios puede dar. El pecado nos lleva a un estado de insatisfacción constante. 3. Muerte espiritual. Romanos 6:23 del mañana declara: Porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte no solo se refiere a la muerte física, sino a la separación eterna de Dios. Sin su perdón y su gracia, el pecado nos conduce a un destino sin Él. 4. Esclavitud espiritual. Jesús dijo en Juan 8:34 de la mañana: Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Cuando vivimos alejados de Dios, caemos en patrones de vida que nos controlan. Adicciones, orgullo, enojo, egoísmo y otras actitudes destructivas nos atan y nos impiden vivir en verdadera libertad. La necesidad de reconciliación con Dios. Aunque el pecado nos ha separado de Dios, su amor es tan grande que ha provisto un camino para restaurar nuestra relación con Él. 1. Dios no quiere que nadie se pierda. Desde el principio, Dios ha buscado restaurar su relación con la humanidad. En Ezequiel 6:23 de la tarde, Dios pregunta: ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Más bien, no quiero que se arrepienta y viva. Su deseo es que todas las personas encuentren el camino de regreso a Él. 2. El sacrificio de Jesús.
Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestro pecado. Jesús vivió una vida perfecta y murió en la cruz, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Romanos 5:8 dice: Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Su sacrificio abrió la puerta para que podamos acercarnos nuevamente a Dios. 3. La invitación al arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso para restaurar nuestra relación con Dios. Significa reconocer nuestro pecado, alejarnos de él y volvernos a Dios. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no espera que seamos perfectos antes de acercarnos a Él. Nos llama tal como somos, con nuestras fallas y cargas, y nos ofrece su perdón. 4. La nueva vida en Cristo. Cuando aceptamos el regalo de salvación que Dios nos ofrece a través de Jesús, nuestra vida cambia. 2 Corintios 5:17 de la mañana lo dice claramente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que nuestra culpa es borrada. Somos adoptados como hijos de Dios. Recibimos su Espíritu Santo para guiarnos. Podemos vivir en paz y plenitud. Conclusión. El pecado nos ha separado de Dios, pero su amor nos llama de regreso a Él. A través de Jesús, tenemos la oportunidad de ser restaurados y vivir en comunión con nuestro Creador. Si has sentido el peso del pecado o la distancia entre tú y Dios, hoy es el momento perfecto para acercarte a Él. No importa lo que hayas hecho ni cuán lejos sientas que estás, Dios está esperándote con los brazos abiertos. Él quiere restaurar tu vida, darte paz y mostrarte el propósito para el cual fuiste creado. Solo necesitas dar el paso de fe, arrepentirte y recibir su gracia. Este capítulo presenta el problema del pecado, sus consecuencias y la solución que Dios nos ofrece. Si deseas modificar o agregar algún punto, dime y lo ajustamos. Dios te bendiga. Capítulo 4. Jesucristo, el camino a Dios. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado diversas formas de acercarse a Dios, religiones, filosofías, sacrificios y esfuerzos personales. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay un solo camino verdadero para restaurar nuestra relación con Dios, Jesucristo. Él no solo vino a enseñarnos sobre Dios, sino que se convirtió en el puente que nos lleva de regreso a Él. En este capítulo exploraremos quién es Jesús, su sacrificio en la cruz, su resurrección y la promesa de salvación y vida eterna para todos los que creen en Él. Jesús como el puente entre Dios y el hombre. Desde la caída del ser humano en el pecado, la relación con Dios quedó rota. Ningún esfuerzo humano es suficiente para restaurarla, porque Dios es santo y perfecto, y el pecado nos separa de Él. Pero en su amor, Dios proveyó un camino para la reconciliación, Jesucristo. 1. Jesús es el único camino a Dios. Jesús dejó claro en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo que era un camino entre muchos, sino el único camino hacia Dios. A diferencia de los líderes religiosos de la historia, Jesús no solo enseñó sobre Dios, sino que afirmó ser Dios mismo en forma humana. Juan 10:30. 2. Su papel como mediador. 1 Timoteo 2:5 Egebliga. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el mediador porque, siendo Dios, se hizo hombre para experimentar nuestras luchas y ofrecerse como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En Él encontramos el acceso directo al Padre. 3. Su vida perfecta. Jesús vivió una vida sin pecado, demostrando el carácter y la voluntad de Dios con sus enseñanzas, milagros y amor. Hebreos 4:15 de la mañana dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias a su perfección, Jesús pudo ofrecerse como el sacrificio sin mancha por nuestros pecados. Su sacrificio y resurrección. El evento más significativo en la historia de la humanidad,
es la muerte y resurrección de Jesucristo. 1. La cruz, el pago por nuestros pecados. El pecado tiene una consecuencia, la muerte. Romanos 6:23 de la mañana lo dice claramente. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús, sin haber cometido pecado, tomó nuestro lugar y sufrió el castigo que nos correspondía. En la cruz Él llevó sobre sí nuestros pecados, permitiendo que fuéramos perdonados. Isaías 53:5 profetizaba este sacrificio. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue un acto de derrota, sino la mayor demostración de amor. Juan 3:16 de la mañana lo expresa de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. La resurrección, la victoria sobre la muerte. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, su muerte no tendría significado. Pero al tercer día, resucitó, demostrando su poder sobre la muerte y confirmando que Él es el Hijo de Dios. Mateo 28:6 narra el mensaje del ángel en la tumba vacía. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra salvación. Él venció la muerte y nos ofrece vida eterna. 1 Corintios 3:17 de la tarde dice: Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Gracias a la resurrección de Jesús, tenemos la certeza de que la muerte no es el final para quienes confían en Él. La promesa de salvación y vida eterna. La salvación es el regalo más grande que Dios nos ofrece a través de Jesús. No se obtiene por obras, sino por gracia mediante la fe. 1. La salvación es por gracia, no por méritos. Efesios 2:8-9 nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos ganarnos la salvación con buenas acciones, rituales o sacrificios. Es un regalo inmerecido que Dios nos da por medio de Jesús. 2. ¿Cómo recibir la salvación? Romanos 10:9 nos muestra el camino. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los pasos para recibir la salvación son: arrepentirse, reconocer que hemos pecado y que necesitamos a Jesús. Creer en Jesús, aceptar que Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Confesarlo como Señor, entregarle el control de nuestra vida. Cuando hacemos esto, Dios nos perdona y nos hace sus hijos. 3. La vida eterna en Cristo. Juan 11:25 de la mañana -26 nos da una promesa maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La vida eterna no es solo vivir para siempre, sino vivir en la presencia de Dios, con paz, gozo y sin dolor. Conclusión. Jesús es el único camino a Dios. Su vida, muerte y resurrección son la prueba del amor de Dios por la humanidad y la única esperanza para la salvación. Si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, hoy es el día perfecto. No importa quién seas o lo que hayas hecho, su amor está disponible para ti. Solo necesitas acercarte a Él con fe, aceptar su sacrificio y recibir el regalo de la salvación. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Este capítulo presenta a Jesucristo como el único camino a Dios y explica claramente su obra redentora. Si deseas modificar algo o agregar detalles, dime y lo ajustamos. Dios te bendiga. Capítulo 5. El arrepentimiento y la fe. La relación del ser humano con Dios ha estado marcada por una constante lucha entre el pecado y la búsqueda de redención. La Biblia nos enseña que para llegar a Dios es necesario un cambio profundo en nuestra vida, un arrepentimiento genuino y una fe firme en Jesucristo. En este capítulo, exploraremos qué significa arrepentirse,
¿Qué implica creer en Jesús como Salvador y cómo este proceso da lugar a un nuevo nacimiento espiritual, transformando por completo nuestra vida y relación con Dios? ¿Qué significa arrepentirse? El arrepentimiento es un tema central en la Biblia y es el primer paso para acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa un cambio de mente. Este cambio no es simplemente sentirse mal por los pecados cometidos, sino un giro completo en la dirección de nuestra vida. 1. Arrepentimiento no es solo remordimiento. Muchas personas confunden arrepentimiento con sentir culpa o vergüenza por sus acciones. Sin embargo, el remordimiento sin cambio de actitud no es verdadero arrepentimiento. Judas Iscariote, por ejemplo, sintió remordimiento por haber traicionado a Jesús, pero en lugar de arrepentirse, cayó en la desesperación. Mateo 27, 3-5. En contraste, el arrepentimiento genuino nos lleva a buscar a Dios y abandonar el pecado. 2 Corintios 7:10 de la mañana lo explica así. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2. Arrepentirse es reconocer y confesar el pecado. El primer paso del arrepentimiento es reconocer que hemos pecado y admitir nuestra necesidad de Dios. 1 Juan 1:9 nos da esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no rechaza a quien se acerca con un corazón arrepentido. Su amor y gracia están disponibles para todos. 3. Arrepentirse es un cambio de dirección. El arrepentimiento nos lleva a alejarnos del pecado y volvernos a Dios. Isaías 55:7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No se trata solo de dejar hábitos dañinos, sino de rendir nuestra vida a Dios y obedecer su voluntad. Creer en Jesús como Salvador. El arrepentimiento es solo la primera parte, la segunda es poner nuestra fe en Jesucristo. La salvación no se obtiene solo por dejar de hacer cosas malas, sino por confiar en la obra de Jesús en la cruz. 1. La fe es la clave de la salvación. Efesios 2:8-9 declara: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos ganarnos la salvación con buenas obras, sino que es un regalo que recibimos al creer en Jesús. 2. Creer en Jesús es confiar en su obra redentora. Romanos 10:9 nos dice: Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto implica aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Reconocer que su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. Creer que resucitó y venció la muerte. La fe no es solo un sentimiento, sino una decisión consciente de confiar en Dios con todo nuestro ser. 3. La fe produce transformación. Cuando creemos en Jesús, nuestra vida cambia radicalmente. Ya no vivimos según nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. 2 Corintios 5:17 de la mañana lo explica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra fe en Jesús nos lleva a vivir una nueva vida, guiada por su amor y verdad. El nuevo nacimiento espiritual. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, experimentamos lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Jesús lo explicó en su conversación con Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. Es el comienzo de una nueva relación con Dios, donde el Espíritu Santo nos transforma desde adentro. 1. Nacer de nuevo es recibir una nueva vida. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Efesios 2:1 dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva vida en Cristo. 2. El Espíritu Santo nos transforma.
El nuevo nacimiento ocurre por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tito 3:5 lo describe así. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos da poder para vencer el pecado y nos ayuda a vivir como hijos de Dios. 3. La evidencia del nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, nuestra vida cambia. Algunas señales de este cambio son: un deseo genuino de conocer a Dios, amor por su palabra y su verdad, una vida transformada, con frutos espirituales. Gálatas 5:22 de la mañana, -23, describe los frutos del Espíritu en una vida transformada. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son la evidencia de que Dios ha obrado en nuestro corazón. Conclusión. El arrepentimiento y la fe son los pasos esenciales para llegar a Dios. No basta con dejar el pecado, debemos creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Este proceso nos lleva a experimentar el nuevo nacimiento espiritual, una transformación completa en la que dejamos atrás nuestra vieja vida y comenzamos una relación con Dios basada en su amor y gracia. Si aún no has dado este paso, hoy es el momento. Dios está esperando con los brazos abiertos para perdonarte, restaurarte y darte una vida nueva en Cristo. Este capítulo detalla de manera clara la importancia del arrepentimiento, la fe y el nuevo nacimiento en la vida del creyente. ¿Quieres que agregue algo más o lo modifique? Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 6. La oración, comunicación con Dios. La oración es el puente que nos conecta con Dios. Es el medio por el cual expresamos nuestra adoración, gratitud, arrepentimiento y peticiones. En la vida cristiana, la oración no es solo un acto religioso, sino una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. A través de la oración fortalecemos nuestra fe y recibimos dirección, consuelo y poder para enfrentar los desafíos de la vida. En este capítulo, exploraremos cómo orar y qué decirle a Dios, la importancia de la oración en la vida cristiana y algunos modelos de oración en la Biblia que nos sirven de guía. ¿Cómo orar y qué decirle a Dios? Para muchos, la oración puede parecer un acto complicado o intimidante, pero en realidad, Dios nos invita a hablar con Él de manera sincera y natural. No se trata de repetir palabras vacías, sino de expresar nuestro corazón con humildad y fe. 1. Orar con sinceridad y humildad. Dios no busca oraciones llenas de palabras elegantes o repetitivas, sino un corazón sincero. Jesús enseñó en Mateo 6:7-8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él conoce nuestras necesidades, pero desea que nos acerquemos a Él con confianza y honestidad. 2. Orar con fe y confianza. Dios escucha nuestras oraciones y responde conforme a su voluntad. En Marcos 11:24 de la mañana, Jesús dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que Dios nos escucha y tiene el poder de obrar en nuestras vidas. 3. ¿Qué decirle a Dios en la oración? La oración puede incluir diferentes elementos. Adoración, reconocer la grandeza y santidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Gratitud, agradecer por sus bendiciones y amor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 de la mañana. Confesión, admitir nuestros pecados y pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Peticiones, presentar nuestras necesidades y deseos delante de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Intercesión, orar por otros como Jesús nos enseñó a hacerlo. Orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16 de la mañana.
La importancia de la oración en la vida cristiana. La oración no solo es un acto ocasional, sino un hábito diario que nos fortalece espiritualmente. 1. La oración nos acerca a Dios. Cuando oramos con frecuencia, desarrollamos una relación más profunda con Dios. Santiago 4:8 nos anima. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La oración es el medio por el cual experimentamos su presencia y dirección en nuestras vidas. 2. La oración nos da paz y fortaleza. En tiempos de ansiedad y dificultad, la oración nos llena de paz. Filipenses 4:6-7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, depositamos nuestras cargas en Dios y recibimos su paz. 3. La oración tiene poder para cambiar situaciones. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios respondió oraciones y transformó vidas. Santiago 5:16 de la mañana nos recuerda: La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos con fe, Dios obra en maneras que a veces no podemos imaginar. Modelos de oración en la Biblia. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de oraciones que nos pueden servir como guía en nuestra vida espiritual. 1. La oración del Padre Nuestro, Mateo 6:9-13. Jesús enseñó a sus discípulos a orar con esta oración modelo, que incluye adoración, dependencia de Dios y petición de perdón y protección. 2. La oración de Jesús en Getsemaní, Mateo 26:39. En su momento de mayor angustia, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración nos enseña a rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades. 3. La oración de David de arrepentimiento, Salmo 51. Después de pecar, David clamó a Dios con un corazón arrepentido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo nos muestra cómo confesar nuestros pecados y buscar la restauración de Dios. 4. La oración de Jabez, 1 Crónicas 4:10 del mañana. Jabez oró pidiendo bendición y protección. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Esta oración nos recuerda que podemos pedir a Dios por crecimiento y dirección en nuestra vida. 5. La oración de Ana, 1 Samuel 1:10 de la mañana -11. Ana, en su dolor por no poder tener hijos, oró con fervor y Dios respondió a su petición. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Esta oración nos enseña la importancia de orar con fe y confianza en la respuesta de Dios. Conclusión. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. No es un ritual vacío, sino un diálogo sincero con nuestro Creador. Para que nuestra relación con Dios crezca, debemos orar con fe, con humildad y de manera constante. A través de la oración recibimos fortaleza, dirección y consuelo en nuestra vida cristiana. Si aún no has desarrollado el hábito de la oración, empieza hoy mismo. Dios está esperando para escucharte y responder a tu clamor. Este capítulo explica de manera clara la importancia de la oración en la vida del creyente. ¿Quieres que agregue algo más o haga algún ajuste? Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 7. La Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es más que un simple libro. Es la palabra viva de Dios, su revelación escrita para la humanidad. A través de sus páginas Dios nos habla, nos guía y nos transforma. La Biblia es la fuente de verdad, consuelo y sabiduría para quienes buscan conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. En este capítulo, aprenderemos cómo leer y comprender la Biblia. Exploraremos pasajes clave para fortalecer nuestra fe y veremos cómo la Biblia nos sirve de guía para nuestra vida diaria. ¿Cómo leer y comprender la Biblia? Muchos se sienten intimidados al abrir la Biblia por primera vez, ya sea porque la consideran difícil de entender o porque no saben por dónde empezar. Sin embargo,
Dios nos ha dado su palabra para que todos podamos conocerla y aplicarla. 1. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia no es un libro cualquiera. Fue escrita por más de 40 autores a lo largo de aproximadamente 1500 años, pero su mensaje es coherente porque su verdadero autor es Dios. 2 Timoteo 3:16 de la mañana -17, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios utilizó a hombres para escribir su mensaje, pero cada palabra de la Biblia tiene su origen en él. 2. ¿Por dónde empezar a leer la Biblia? Si eres nuevo en la lectura bíblica, aquí hay algunos consejos. Evita comenzar por el Génesis si no estás familiarizado con la Biblia. Aunque es el primer libro, puede resultar complicado para principiantes. Empieza por el Evangelio de Juan, ya que presenta a Jesús como el Hijo de Dios y nos ayuda a comprender su amor y propósito para nuestras vidas. Lee los Salmos y Proverbios, que ofrecen aliento y sabiduría para la vida cotidiana. Avanza hacia los Hechos y las Epístolas, que enseñan cómo vivir la fe cristiana. 3. Métodos para comprender mejor la Biblia. Para aprovechar al máximo la lectura bíblica, es útil seguir algunos métodos. Orar antes de leer. Pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Leer con propósito. Hacer preguntas como: ¿qué me enseña este pasaje sobre Dios? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Estudiar en contexto. Leer los versículos antes y después para entender mejor su significado. Usar herramientas de estudio, como comentarios bíblicos, diccionarios y concordancias. Pasajes clave para fortalecer la fe. La Biblia está llena de promesas y enseñanzas que nos ayudan a crecer en la fe y confiar en Dios en cada etapa de nuestra vida. 1. Pasajes sobre el amor de Dios. Romanos 8:38 de la mañana -39. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:16 de la mañana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. Pasajes sobre la fe y la confianza en Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mateo 5:20 de la tarde. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. 3. Pasajes sobre la paz en tiempos de dificultad. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La Biblia como guía para la vida diaria. Dios nos ha dado su palabra no solo para que la leamos, sino para que la apliquemos en nuestra vida. La Biblia nos muestra cómo vivir de manera que honre a Dios y nos lleve a una vida plena y significativa. 1. La Biblia nos enseña cómo vivir en santidad. La palabra de Dios nos instruye sobre lo que es correcto e incorrecto, ayudándonos a tomar decisiones sabias. Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando seguimos sus enseñanzas, caminamos en la luz y evitamos tropezar. 2. La Biblia nos da dirección en momentos de incertidumbre. Cuando no sabemos qué hacer, la Biblia es una fuente de sabiduría. Proverbios 3:5-6 nos aconseja: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios nos guía a través de su palabra cuando buscamos su dirección. 3. La Biblia nos fortalece en tiempos de prueba.
En los momentos difíciles, la Biblia nos recuerda que Dios está con nosotros y nos da esperanza. Romanos 8:28 de la mañana declara: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos confiar en que Dios tiene un plan, incluso en las situaciones más difíciles. Conclusión. La Biblia es el manual de vida que Dios nos ha dado. No es solo un libro de historia o un conjunto de reglas, sino la voz de Dios hablándonos personalmente. Si queremos conocer a Dios, fortalecer nuestra fe y vivir una vida con propósito, debemos leer, estudiar y aplicar su palabra diariamente. Si aún no has comenzado a leer la Biblia, te animo a hacerlo hoy mismo. A través de sus páginas, Dios te revelará su amor, sus promesas y su voluntad para tu vida. Este capítulo explica de manera clara la importancia de la Biblia en la vida del creyente. ¿Quieres que agregue algo más o haga algún ajuste? Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 8. La Iglesia y la comunidad cristiana. Cuando una persona decide seguir a Dios, no está llamada a hacerlo sola. Desde los primeros días del cristianismo, Dios ha diseñado la fe para ser vivida en comunidad. La Iglesia es un espacio donde los creyentes pueden crecer espiritualmente, fortalecerse mutuamente y servir a Dios juntos. En este capítulo, exploraremos la importancia de congregarse, cómo elegir una iglesia que te ayude a fortalecer tu relación con Dios y la bendición de la comunión con otros creyentes. 1. La importancia de congregarse. Muchas personas creen que pueden tener una relación con Dios sin necesidad de asistir a una iglesia. Si bien es cierto que la fe es personal, la Biblia enfatiza la necesidad de la comunidad para el crecimiento espiritual. Dios nos llama a reunirnos como iglesia. Desde el principio, los cristianos se congregaban para compartir la enseñanza de la palabra, orar y alabar juntos. Hebreos 10:24 de la mañana -25, dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Congregarse regularmente ayuda a mantenernos firmes en la fe y a recibir apoyo en tiempos de dificultad. La Iglesia como cuerpo de Cristo. La Biblia describe la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada creyente cumple una función específica. 1 Corintios 12:27 del día afirma: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así como un cuerpo necesita todas sus partes para funcionar bien, la Iglesia necesita la participación activa de sus miembros. 2. ¿Cómo elegir una iglesia que fortalezca tu relación con Dios? Con tantas denominaciones y congregaciones diferentes, puede ser difícil saber cuál es la mejor opción. Sin embargo, hay principios clave que pueden ayudarte a elegir sabiamente. 1. La enseñanza debe estar basada en la Biblia. La Iglesia debe fundamentar su doctrina y enseñanza en la palabra de Dios, no en opiniones humanas o tradiciones. 2 Timoteo 4:2-3 nos advierte: Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es importante asegurarse de que la Iglesia enseña la verdad del Evangelio, y no doctrinas que desvíen del propósito de Dios. 2. Debe fomentar una relación auténtica con Dios. Más que rituales o costumbres, la Iglesia debe ayudar a sus miembros a conocer y amar más a Dios. Una buena iglesia es aquella que enseña cómo orar, cómo vivir según la voluntad de Dios y cómo aplicar la Biblia en la vida diaria. 3. Debe fomentar el amor y la unidad entre los creyentes. Jesús enseñó que el amor es la señal más clara de sus seguidores. Juan 1:35 de la tarde dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si una iglesia promueve divisiones, críticas o falta de compasión, es una señal de alerta. Una verdadera iglesia debe ser un reflejo del amor de Cristo. 4. Debe permitirte crecer y servir.
Cada creyente tiene dones y talentos que Dios quiere usar. Una iglesia saludable brinda oportunidades para crecer en la fe, servir a otros y desarrollar los dones espirituales. Efesios 4:11 de la mañana -12 explica. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Busca una iglesia donde puedas aprender, crecer espiritualmente y aportar al cuerpo de Cristo con los talentos que Dios te ha dado. 3. La comunión con otros creyentes. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento. La comunidad de creyentes nos ayuda a fortalecernos y a mantenernos firmes en la fe. 1. Apoyo en tiempos difíciles. Dios usa a la comunidad cristiana para sostenernos en momentos de prueba y dificultad. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una iglesia sana es un lugar donde los creyentes pueden encontrar apoyo, ánimo y oración en tiempos difíciles. 2. Crecimiento espiritual a través de la comunión. El contacto con otros creyentes nos desafía a crecer en nuestra fe. Proverbios 27:17 afirma: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando nos rodeamos de cristianos comprometidos, nuestra fe se fortalece y aprendemos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 3. Oportunidades de servir a otros. Jesús nos dio el ejemplo de servir a los demás. La iglesia es un lugar donde podemos expresar el amor de Dios a través del servicio. Mateo 8:28 de la noche dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Desde ayudar a los necesitados hasta apoyar a otros hermanos en la fe, la comunidad cristiana nos brinda muchas oportunidades para reflejar el amor de Dios. Conclusión. Ser parte de una iglesia y de la comunidad cristiana es esencial en nuestra caminata con Dios. Congregarse fortalece nuestra fe, nos brinda apoyo en tiempos difíciles y nos permite crecer y servir en el cuerpo de Cristo. Si aún no formas parte de una iglesia, te animo a buscar una comunidad cristiana donde puedas crecer en el conocimiento de Dios y en el amor por los demás. No estamos llamados a caminar solos, sino a vivir nuestra fe en comunión con otros. Este capítulo resalta la importancia de la iglesia en la vida del creyente. ¿Quieres que agregue algo más o haga algún ajuste? Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 9. El Espíritu Santo y su guía. Cuando decidimos seguir a Dios, no estamos solos en el camino. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y transformarnos. Su presencia en nuestras vidas nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, nos da poder para vencer el pecado y nos capacita para vivir en santidad. En este capítulo, exploraremos quién es el Espíritu Santo, cómo recibir su dirección en la vida diaria y cómo podemos experimentar sus frutos y dones. 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, junto con Dios Padre y Dios Hijo. No es solo una fuerza o energía, sino una persona con voluntad, emociones y poder divino. El Espíritu Santo en la Biblia. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha estado obrando en el mundo. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo capacitaba a los profetas, jueces y reyes para cumplir la voluntad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, su papel en la vida de los creyentes se hizo aún más profundo. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo después de su ascensión. Juan 2:16 de la tarde -17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el Consolador,
el maestro y el guía que Jesús nos dejó para ayudarnos en nuestra vida cristiana. 2. ¿Cómo recibir su dirección en la vida diaria? El Espíritu Santo no solo nos sella como hijos de Dios, sino que también nos guía en cada paso de nuestra vida. 1. Escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos guía en la voluntad de Dios. Romanos 8:14 de la mañana dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él puede hablarnos de diferentes maneras. A través de la Biblia. A través de la oración. A través de la paz interior o convicción en nuestro corazón. A través de otros creyentes. Para recibir su dirección debemos estar en comunión con Dios y ser sensibles a su voz. 2. La oración y la comunión con el Espíritu Santo. La mejor manera de recibir guía es mediante la oración. Efesios 6:18 de la mañana nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia. Orar en el Espíritu significa rendir nuestra voluntad a Dios y permitir que Él nos dirija. 3. Ser llenos del Espíritu Santo. Aunque todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, la Biblia nos anima a buscar una llenura constante. Efesios 5:18 de la mañana dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto significa vivir una vida rendida a Dios, donde el Espíritu tenga el control total de nuestro ser. 3. Frutos y dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros de dos maneras, transformando nuestro carácter y equipándonos con dones espirituales. 1. El fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, su vida comienza a reflejar su presencia. Gálatas 5:22 de la mañana -23 describe el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto es la evidencia de que el Espíritu está obrando en nosotros y nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 2. Los dones espirituales. Además del fruto, el Espíritu Santo nos da dones para servir en la iglesia y extender el reino de Dios. 1 Corintios 12:7-11 menciona algunos de estos dones. Palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento. Fe. Sanidades. Milagros. Profecía. Discernimiento de espíritus. Diversos géneros de lenguas. Interpretación de lenguas. Estos dones no son para gloria personal, sino para edificación del cuerpo de Cristo. 3. ¿Cómo descubrir y usar nuestros dones? Cada creyente tiene un propósito específico en el reino de Dios. Para descubrir nuestros dones podemos orar y pedir dirección al Espíritu Santo. Servir en diferentes áreas de la iglesia y ver dónde Dios nos usa con más eficacia. Recibir confirmación a través de otros creyentes. Cuando usamos nuestros dones con amor y humildad, glorificamos a Dios y edificamos a su iglesia. Conclusión. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para sus hijos. No solo nos consuela y fortalece, sino que nos guía, nos transforma y nos equipa para su obra. Para vivir una vida plena en Cristo, debemos buscar ser llenos del Espíritu, escuchar su voz y permitirle moldear nuestro carácter. Si aprendes a caminar bajo su dirección, experimentarás una vida cristiana más profunda, llena de propósito y poder espiritual. Este capítulo es clave para entender la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Te gustaría que agregara algo más o lo ajustara de alguna manera? Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 10. El crecimiento espiritual. Aceptar a Jesús como Salvador es solo el comienzo del camino cristiano. La vida con Dios es un proceso continuo de crecimiento, transformación y madurez espiritual. Este proceso se llama santificación, y nos permite vivir cada día más cerca de Dios, reflejando su carácter y cumpliendo su propósito en nuestra vida. En este capítulo, exploraremos qué significa la santificación,
la importancia de la obediencia y la fe, y cómo podemos mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. 1. La santificación y la transformación en Cristo. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso mediante el cual Dios nos transforma para parecernos más a Cristo. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Desde el momento en que aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, limpiándonos del pecado y guiándonos hacia una vida santa. La santificación tiene dos aspectos. Santificación posicional. Ocurre en el momento en que aceptamos a Cristo. Somos justificados delante de Dios. Santificación progresiva. Es el proceso diario de crecimiento espiritual, donde dejamos atrás nuestra antigua vida y nos acercamos más a Dios. ¿Cómo somos transformados? Dios nos transforma a través de su palabra. La Biblia renueva nuestra mente y nos enseña la verdad. Romanos 12:2. La oración nos conecta con Dios y fortalece nuestra relación con Él. Las pruebas y dificultades. Dios usa los desafíos para moldear nuestro carácter. Santiago 1:2-4. La comunidad cristiana. Crecemos espiritualmente cuando nos rodeamos de creyentes que nos edifican. Hebreos 10:24 de la mañana -25. 2. La obediencia y la fe en la vida cristiana. El crecimiento espiritual no es solo un deseo, sino una decisión diaria de obedecer a Dios y confiar en Él. 1. La importancia de la obediencia. Jesús dijo. Juan 2:15 de la tarde. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es una señal de amor y devoción a Dios. No se trata de seguir reglas por obligación, sino de responder con gratitud a su amor y salvación. Áreas clave de obediencia. Amar a Dios sobre todas las cosas. Mateo 10:37 de la noche. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 10:39 de la noche. Vivir en pureza y santidad. 1 Pedro 1:15 de la mañana -16. Perdonar a los demás. Efesios 4:32 de la mañana. Confiar en Dios en todo momento. Proverbios 3:5-6. 2. La fe, clave del crecimiento espiritual. La fe nos permite confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se fortalece cuando pasamos tiempo con Dios en oración. Recordamos sus promesas en la Biblia. Testificamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando obedecemos a Dios y vivimos por fe, experimentamos su presencia de manera más profunda. 3. ¿Cómo mantenerse firme en el camino a Dios? Muchos comienzan su vida cristiana con entusiasmo, pero con el tiempo enfrentan dificultades y desánimo. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestro crecimiento espiritual? 1. Permanecer en la palabra de Dios. Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Leer y meditar en la Biblia diariamente nos da dirección y fortaleza. 2. Orar sin cesar. La oración nos mantiene conectados con Dios. No es solo una actividad religiosa, sino una conversación diaria con nuestro Padre Celestial. 1 Tesalonicenses 5:17 de la mañana nos exhorta. Orad sin cesar. Cuando oramos constantemente, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. 3. Congregarse y tener comunión con otros creyentes. Ser parte de una iglesia o grupo cristiano nos ayuda a crecer y a recibir apoyo en nuestra fe. Hebreos 10:25 del mañana nos anima a no dejar de congregarnos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 4. Servir a Dios y a los demás. Cuando usamos nuestros talentos y dones para ayudar a otros, crecemos espiritualmente. El servicio nos enseña humildad, amor y compromiso. Jesús nos dio el ejemplo de servir. Marcos 10:45 de la mañana.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. 5. Perseverar en tiempos difíciles. El crecimiento espiritual no significa que nunca tendremos problemas, pero Dios nos da la fuerza para superar cualquier prueba. Santiago 1:12 de la mañana nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando confiamos en Dios y nos aferramos a su palabra, podemos superar cualquier obstáculo y seguir avanzando en nuestro camino espiritual. Conclusión. El crecimiento espiritual es un proceso que dura toda la vida. A través de la santificación, la obediencia y la fe, podemos acercarnos más a Dios y reflejar su amor en nuestras vidas. Para mantenernos firmes, debemos permanecer en la palabra de Dios, orar constantemente, congregarnos y rodearnos de creyentes que nos edifiquen, servir a Dios y a los demás, perseverar en la fe incluso en tiempos difíciles. Dios desea que crezcamos y maduremos en nuestra relación con Él. Si buscamos su guía y permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, experimentaremos una vida cristiana plena y victoriosa. Este capítulo cierra con un mensaje de motivación para que el lector continúe su camino con Dios con determinación y fe. ¿Quieres que agregue algo más o haga ajustes? Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 11. Superando obstáculos en la vida cristiana. Seguir a Cristo es el mejor camino que una persona puede tomar, pero no significa que esté libre de dificultades. A lo largo de la vida cristiana, los creyentes enfrentan pruebas, dudas, tentaciones y momentos de debilidad. Sin embargo, Dios nos da las herramientas necesarias para superar cualquier obstáculo y fortalecernos en la fe. En este capítulo, exploraremos cómo afrontar las dudas, resistir la tentación y vivir en el poder del perdón y la gracia de Dios. 1. Dudas y pruebas de fe. ¿Por qué surgen las dudas? Las dudas pueden surgir por diversas razones. Circunstancias difíciles. Cuando enfrentamos sufrimiento, podemos preguntarnos por qué Dios permite el dolor. Ataques del enemigo. Satanás busca debilitar nuestra fe, como lo hizo con Adán y Eva en el Edén. Génesis 3:1-5. Falta de conocimiento bíblico. Si no estamos firmes en la palabra de Dios, es más fácil ser confundidos por falsas enseñanzas. Incluso grandes personajes bíblicos enfrentaron dudas. Tomás dudó de la resurrección de Jesús hasta que lo vio en persona. Juan 8:24 de la noche -29. Juan el Bautista, estando en prisión, preguntó si Jesús realmente era el Mesías. Mateo 11:2-3. ¿Cómo vencer la duda? Orar y pedir dirección a Dios. Santiago 1:5. Leer la Biblia para fortalecer la fe. Romanos 10:17 el mañana. Recordar las experiencias pasadas donde Dios ha sido fiel. Buscar apoyo en la comunidad cristiana. Hebreos 10:25 de la mañana. Confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Proverbios 3:5-6. Las dudas no son el fin de la fe. Pueden ser el inicio de un crecimiento más profundo si las enfrentamos con confianza en Dios. 2. ¿Cómo resistir la tentación? El origen de la tentación. La tentación no proviene de Dios, sino de nuestros propios deseos pecaminosos. Santiago 1:13 de la mañana -14, dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Incluso Jesús fue tentado en el desierto, Mateo 4:1-11, pero venció con la palabra de Dios. Estrategias para resistir la tentación. Orar constantemente, Mateo 26:41. Llenarnos de la palabra de Dios, Salmo 119:11. Huir de las situaciones que nos llevan al pecado, 2 Timoteo 2:22 de la mañana. Rodearnos de personas que nos fortalezcan espiritualmente, Proverbios 1:20 del tarde. Depender del Espíritu Santo, Gálatas 5:16 de la mañana. Cuando confiamos en Dios y usamos su palabra como arma, podemos vencer cualquier tentación. 3. El poder del perdón y la gracia de Dios. El perdón, una necesidad en la vida cristiana.
Uno de los mayores obstáculos en la vida cristiana es la falta de perdón. Jesús nos enseñó a perdonar como Él nos perdonó. Mateo 6:14 de la mañana -15. ¿Por qué es importante perdonar? Nos libera del resentimiento y la amargura. Nos permite experimentar la paz de Dios. Demuestra que comprendemos la gracia que hemos recibido. La gracia de Dios, el regalo inmerecido. La gracia es el favor inmerecido de Dios. No podemos ganar la salvación por obras, sino que es un regalo de Dios. Efesios 2:8-9. Cuando fallamos, Dios no nos rechaza, sino que nos da una nueva oportunidad. Su gracia nos restaura y nos da la fuerza para seguir adelante. Conclusión. Los obstáculos en la vida cristiana son reales, pero no insuperables. Para vencerlos debemos aferrarnos a la fe y buscar respuestas en Dios. Resistir la tentación con la ayuda de la palabra y el Espíritu Santo. Perdonar y vivir en la gracia de Dios. Dios está con nosotros en cada desafío, y con Él somos más que vencedores. Romanos 8:37 de la mañana. Capítulo 12. El propósito de Dios para tu vida. Cada persona ha sido creada, con un propósito único por Dios. No estamos aquí por casualidad, ni somos fruto del azar. La Biblia nos enseña que Dios nos formó con amor y que tiene planes específicos para nuestra vida. Sin embargo, muchas personas viven sin conocer cuál es ese propósito o cómo cumplirlo. En este capítulo, exploraremos cómo descubrir la voluntad de Dios, cómo servirle a Él y a los demás, y cómo compartir el mensaje de salvación con quienes nos rodean. 1. Descubrir y cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Dios tiene un plan especial para cada persona. En Jeremías 29:11, el Señor dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Para descubrir la voluntad de Dios debemos orar y pedir dirección. Santiago 1:5. Dios promete darnos sabiduría cuando la pedimos con fe. Leer la Biblia. Salmo 119:105. Su palabra es una lámpara que guía nuestro camino. Observar nuestras habilidades y pasiones. Dios nos ha dado talentos específicos para cumplir nuestro llamado. Buscar consejo espiritual. Proverbios 11:14 de la mañana. Pastores, mentores y hermanos en la fe pueden ayudarnos a discernir nuestro propósito. Estar atentos a las puertas que Dios abre y cierra. Apocalipsis 3:7. Dios nos guía a través de las oportunidades que nos da. Cuando buscamos a Dios sinceramente, Él nos mostrará el camino que debemos seguir. 2. Servir a Dios y al prójimo. ¿Por qué es importante servir? Jesús nos dejó el ejemplo supremo de servicio. En Marcos 10:45 de la mañana, dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir a Dios no significa solo ser pastor o misionero. Podemos servir en nuestra comunidad, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Formas de servir a Dios y a los demás. A través de nuestros talentos. Si Dios nos ha dado habilidades como la enseñanza, la música o el liderazgo, podemos usarlas para su gloria. Mediante la ayuda a los necesitados. Mateo 25:35-40. Cuidar de los pobres, los enfermos y los marginados es parte del llamado cristiano. Siendo un testimonio vivo, nuestro comportamiento debe reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Apoyando la obra de Dios, involucrarnos en la iglesia, en misiones o en actividades evangelísticas. El servicio a Dios no es una carga, sino un privilegio. Cuando servimos con amor, experimentamos la verdadera plenitud. 3. ¿Cómo compartir el mensaje de salvación con otros? La Gran Comisión. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó una instrucción clara a sus discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19-20. Cada cristiano tiene la misión de compartir el Evangelio con otros. No necesitamos ser predicadores para hacerlo. Podemos evangelizar con nuestras palabras, acciones y testimonios.
Consejos para evangelizar de manera efectiva. Orar por las personas antes de hablarles de Dios. Conocer la palabra para poder explicarla con claridad. Ser testimonio con nuestra vida diaria. Compartir con amor y sin imponer. Usar nuestro testimonio personal, Apocalipsis 12:11 del día. Contar cómo Dios transformó nuestra vida es una de las formas más poderosas de evangelizar. Cuando cumplimos la misión de compartir el mensaje de salvación, estamos contribuyendo al propósito eterno de Dios. Conclusión. Dios nos ha creado con un propósito divino. No estamos en la tierra sin razón, sino que cada uno de nosotros tiene una misión específica. Para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, debemos buscar y obedecer su voluntad. Servir a Dios y a los demás con amor. Compartir el Evangelio con quienes nos rodean. Cuando vivimos conforme al propósito de Dios, encontramos la verdadera felicidad y experimentamos la plenitud de su amor. Capítulo 13. Conclusión. Hemos recorrido un camino profundo e inspirador a través de este libro, explorando quién es Dios, cómo podemos conocerlo y de qué manera transformar nuestras vidas al acercarnos a Él. Ahora, al llegar al final de este viaje, quiero hacerte una invitación personal a abrir tu corazón a Dios, fortalecer tu relación con Él y dar el paso más importante de tu vida, rendirle tu vida completamente. Dios está esperando con los brazos abiertos, listo para recibirte, restaurarte y guiarte hacia una vida llena de propósito y esperanza. 1. Una invitación personal a acercarte a Dios. Si has sentido en tu corazón el deseo de conocer más a Dios, de acercarte a Él y de vivir una vida conforme a su propósito, quiero animarte a que no dejes pasar esta oportunidad. Dios dice en Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos creas que estás de Dios. Su amor es incondicional y está dispuesto a transformar tu vida si le das la oportunidad. Hoy es el momento perfecto para dar un paso de fe y comenzar una relación genuina con Él. 2. Pasos prácticos para fortalecer tu relación con Dios. Una vez que decides acercarte a Dios, es importante tomar acciones concretas para fortalecer tu vida espiritual. Aquí tienes algunos pasos esenciales. 1. Orar diariamente. La oración es la comunicación con Dios. No necesitas palabras rebuscadas, solo hablar con Él desde el corazón. Agradécele, cuéntale tus problemas y pídele dirección. 2. Leer la Biblia regularmente. La palabra de Dios es la guía para nuestra vida. Comienza con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para conocer la vida de Jesús y su mensaje de amor. 3. Congregarte en una iglesia. Buscar una comunidad cristiana te ayudará a crecer en la fe y recibir apoyo espiritual. 4. Rodearte de personas que fortalezcan tu fe. Elige amistades que te acerquen más a Dios y te inspiren a vivir conforme a su voluntad. 5. Compartir tu fe con otros. Habla a los demás sobre el amor de Dios. No necesitas ser un experto, simplemente comparte cómo Él ha cambiado tu vida. 3. Una oración final para entregar tu vida a Dios. Si sientes en tu corazón el deseo de acercarte a Dios y entregarle tu vida, te invito a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Transforma mi vida, guíame y ayúdame a caminar cada día contigo. Gracias por tu amor incondicional. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, has dado el paso más importante de tu vida. A partir de hoy, comienza un nuevo capítulo en tu relación con Dios. Palabras finales. El camino hacia Dios es un viaje continuo de amor, fe y transformación. No siempre será fácil, pero cada paso que dé con Él valdrá la pena. Recuerda que Dios tiene un propósito para ti. No estás solo en este proceso, Él está contigo en cada momento, guiándote y fortaleciendo tu fe.
Que este libro haya sido un instrumento para acercarte más a Dios y que tu vida sea reflejo de su amor y gracia. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en este hermoso caminar. ¿Qué te parece esta conclusión? ¿Quieres que agregue algo más o que modifique alguna parte? Estoy aquí para ayudarte. Sobres los autores. Descubre el camino a Dios con guía experta y amor. Los Vania Pereira y Asomo Audio, profesionales en el área de salud y educación, han unido su conocimiento y pasión para ofrecerte una guía clara y profunda en cómo llegar a Dios. Este libro no es solo teoría, es una invitación a experimentar una transformación espiritual real, con principios sólidos, testimonios inspiradores y pasos prácticos para fortalecer tu relación con Dios. Si buscas respuestas, si anhelas paz y propósito en tu vida, este libro es para ti. Déjate guiar por expertos con una visión integral del bienestar del alma, la mente y el corazón. Tu encuentro con Dios comienza aquí.